El poder de Dios esté contigo en este momento maravilloso de Dios, que el Señor nos ha regalado una nueva oportunidad para poder experimentar su misericordia, bien, porque cada día es una oportunidad que Dios nos da. Y en este valioso momento, como ya viste en el título, verás y viste que es la salvación por gracia. La salvación es un regalo que Dios nos da. La salvación es un regalo que Dios nos da por medio de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, específicamente en verso 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio era Cristo Jesús, que estaba con Dios, y Él era el verbo de Dios, por el cual todas las cosas fueron hechas. Vimos que la creación, y sabemos que nosotros habitamos en un mundo creado por Dios, y este mundo fue hecho mediante el verbo, mediante la palabra. Porque la palabra de Dios, la cual es Jesús, tiene un magnífico poder creador. Y ese poder creador es el que vamos a presentarte el día de hoy. Porque ese mismo Hijo de Dios fue que Dios entregó por nosotros para salvarnos. No por obras que nosotros pudiéramos hacer, pues que éramos dignos cada uno de nosotros, dignos de muerte por causa del pecado y la desobediencia. Todos éramos dignos de muerte. Ahora, Jesús fue enviado por Dios para darnos esa salvación mediante su sacrificio, mediante su muerte, por cuanto Él era el único digno de redimirnos. Y ese es el amor de Dios y su propósito desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Quiero leerte brevemente en esta cita bíblica Efesios 2, 8 y 9. Y leemos en el nombre de Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí voy a presentarte unos puntos principales, que son, ¿qué es la gracia? Jesús pagó el precio total por nuestra salvación. Y la salvación no depende de nuestro esfuerzo. Jesús pagó el precio por nosotros y la salvación no depende de nuestra bondad, ni de nuestra amabilidad, ni de nuestro esfuerzo. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Si tú tienes fe en Jesucristo, si tú has confiado en Jesucristo, si tú crees en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día por nosotros y ascendiendo nuevamente al reino de los cielos, tú tienes salvación. Hay un texto bíblico que dice, desde el momento en que creíste fuiste salvo y has perseverado en esa salvación que has recibido. O sea, se refiere a una perseverancia también, ¿verdad? Que hay que perseverar. Pero desde que tú crees, desde que tú tienes fe, tú eres salvo. Eso es lo que quiero decirte. ¿Qué es la gracia? La gracia significa favor y merecido. Son 3 puntos específicos. Esto será algo breve, lo cual quiero presentarte la palabra de Dios y su voluntad perfecta desde el principio de los siglos, con sus llamados y escogidos para salvación y vida eterna. Porque por gracia somos salvados, ¿verdad? O sea, por medio de la fe en Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos salvación. Ahora, la Biblia dice que el mundo está perdido. El mundo necesitó a Jesucristo. El mundo necesitó el sacrificio del Hijo de Dios. El mundo necesitó que Cristo fuera crucificado, fuera molido por nosotros, fuera herido por nosotros, por nuestras iniquidades. Es por eso que también dice la Escritura
que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde lo dice? Bueno, Juan, en el libro de Juan dice que Juan el Bautista, cuando lo vio, dice la Biblia que sobre él descendió una paloma, porque Dios le había dicho a Juan el Bautista: mira, sobre quien vea descender la paloma, o sea, el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías, el escogido de Dios. Y ahí de repente Juan lo vio descender, y cuando Juan vio, dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios no es más que el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Qué significa cordero? Un cordero es una oveja que antes sacrificaban al Señor para perdón de pecados. En otro tiempo, en tiempo de la ley, cuando un hombre cometía un pecado, conforme a su pecado tenía que hacer esos sacrificios. Podía ser uno, podía ser dos, podía ser tres. Un cordero sin mancha, un cordero limpio, un cordero sin defecto. Era el que tenía que ser sacrificado para que el hombre pueda ser perdonado por Dios, porque dice la Escritura: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto es la ley de Moisés, que era necesario que el hombre muriera. La Biblia dice: cualquiera que invalide uno de estos mandamientos muera irremisiblemente. Éxodo capítulo 20 habla los 10 mandamientos, están ahí. Éxodo capítulo 20. Ahora vamos a leerlo juntos. Quiero leerlos en el nombre de Jesús. Y habló Dios todas estas palabras. Éxodo 20 capítulo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el primer mandamiento, en el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y delante de Dios, aquí digo que cuando Dios dice: no te harás imagen ni te inclinarás a ninguna imagen, está hablando claramente de la idolatría y de la adoración a otra cosa que no sea el Dios vivo y el Dios celoso, el Dios verdadero y el Dios único que merece adoración. Ahora, el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos ser vanos delante de Dios. No podemos ser delante de Dios como si no estuviéramos delante de un Dios verdadero, un Dios que castiga el pecado, un Dios que ve la intención del corazón, un Dios que conoce lo más íntimo de nosotros. Y dijimos que ese es el número 2. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el número 3. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Cuarto mandamiento. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te entrega.
honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Su mandamiento, el único mandamiento con promesa, según lo dice la escritura. No matarás. Ese es el sexto mandamiento. No matar, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Y por último, décimo y último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo. Esos son mandamientos. Ok, bien. Fue lo primero que Dios le dio al pueblo. Fue un regalo que Dios le dio al pueblo. Fue una bendición que Dios le dio al pueblo. Fue que Dios dijo: miren, esta ley que yo hoy les entrego es un regalo. Es mi palabra, un regalo para que ustedes, delante de los demás pueblos, puedan ellos ver que ustedes verdaderamente son pueblo de Dios. Que ustedes verdaderamente son mi pueblo. Pero esta ley a ellos, en vez de causarles gozo, les causaba una molestia y les causaba una picazón y una dificultad. Y ese fue el pecado del pueblo, que no supo ver la ley de Dios como una bendición, sino que vio la ley como una maldición y le fue de maldición a ellos por su pecado. Y así es la ley, según la Biblia. La ley produce ira, según lo dijo el apóstol Pablo, escritor de 12 cartas en el Nuevo Testamento, que la ley produce ira, que la ley fue dada para que en nosotros se note que verdaderamente Dios es santo y el hombre es pecaminoso. Entonces, Cristo Jesús fue dado cumpliendo la ley para luego darnos y traernos a colección la promesa que Dios había prometido. ¿Dónde? En el libro de Isaías, donde el profeta profetizaba y decía que pronto vendrá el Mesías, el Hijo de Dios, que nacerá de una virgen, y Él, después que sea sacrificado por nosotros, Dios iba a poner su ley en nuestros corazones. Que la ley de Dios iba a estar en nuestros corazones. Y eso se llama gracia de Dios. Y os daré un nuevo corazón. Un corazón de carne. Y os quitaré el corazón de piedra. Cuando Dios dice que nos quitará el corazón de piedra, es un misterio. Porque es una gracia inmerecida. Es un favor que Dios nos hace. ¿De qué? Quitarnos el pecado. ¿Quién es Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale gloria a Dios y dale gracia a Dios. Si tú has comprendido lo que hoy he traído de parte de Dios, si tú has entendido que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de ti y que te restaura y te da un nuevo corazón, dime que tú lo has comprendido. Dime que tú le puedes dar gloria a Dios. Por eso es que dice la Biblia que el que no naciere de nuevo no podrá heredar el reino de los cielos, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el hombre muera y que nazca un nuevo hombre, renovado conforme a la renovación en el espíritu, mediante el lavamiento del pecado en la sangre de Jesucristo. Porque sin su sangre no puede haber perdón de pecados. Por eso fue que la sangre de Jesús fue derramada por nosotros. Por eso fue que la sangre de Cristo vino a formarnos un nuevo hombre. Porque así es un nuevo nacimiento mediante la sangre de Cristo y también el bautismo de arrepentimiento. Sí, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Te confiesa y te convierte a Jesucristo. Lo dice Romanos 10, búscalo. La gracia de Jesús es por fe, su salvación es por fe. Pero fe para
tú ser transformado con poder, porque el Evangelio de Jesucristo no es religión. Si tú solamente tienes fe, pero practicas el pecado, estás en una religión. Pero si tú tienes fe y sabes que Dios te santificó y que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, entonces tú tienes la fe verdadera, que es la fe del nuevo nacimiento, la fe de la conversión, la fe de arrepentimiento, la fe de cambio, la fe que te lleva a conocer al santo creador del cielo y la tierra y de sus mandamientos y leyes y promesas para con los hijos de Dios. Estamos en el segundo punto, porque el primer punto es que es la gracia y sabemos que es un favor, un regalo, y decimos que Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Ese es el segundo punto, que Jesús pagó el precio. Ese precio por nosotros fue pagado en la cruz. Oigan, que ustedes han visto la película, ustedes han escuchado las historias, ustedes conocen cuál fue el martirio, cuál fue el sacrificio, el que sufrió Jesucristo, cuál fue la obra que Jesús tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos ser salvados. Ustedes han visto esa película, ustedes han escuchado todo lo que me están viendo, principalmente personas que desconocen el Evangelio, otros que ya están en el Evangelio, saben el sufrimiento que Cristo llevó por nosotros. Esos sufrimientos son los pecados. Y ese sufrimiento que Jesús llevó por nosotros fue un regalo, fue su cuerpo por nosotros, fue su alma, su ser por nosotros, en amor, para limpiarnos del pecado, para hacernos salvos, para darnos vida en abundancia. Y ahí está el llamado, que es ahora por amor, que es ahora por misericordia, que es ahora por gracia, que es ahora por fe en Jesucristo y no por obras que tú puedas hacer. Por eso fue que Jesús dijo en una ocasión a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los que practicaban obras para ganar la salvación. No se trata de yo hacer obra, no se trata de yo de regalar dinero, no se trata de yo aparentar ser bueno, se trata de yo arrepentirme del pecado y convertirme y reconocer que Dios es bueno y verdadero y que yo ciertamente soy un hombre pecador y necesito que nacer de nuevo y ser lavado en la sangre de Jesucristo. Entonces Jesús le decía, miren, ustedes no se convierten, ustedes no se arrepienten y ustedes son los que hacen que las personas que se acercan se alejen. Y por ustedes gente no entran. Y ustedes ni entran ni dejan entrar a las demás personas. Delante de ustedes entrarán al reino de los cielos. Las prostitutas y los ladrones entrarán delante de ustedes al reino. Porque ellos reconocen su pecado y se arrepienten. Y reconocen y reciben el amor de Dios. Y reciben la sangre de Jesucristo. Y reciben el sacrificio de Jesucristo. Pero ustedes no entran ni dejan entrar. Ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Les decía que ustedes son culpables de muerte, culpables de homicidio, culpables de adulterio, culpables de lujuria, culpables de diversas cosas que han hecho. Ustedes son culpables. Ahora, no los juzgaba con el objetivo de condenarlos, los juzgaba con el objetivo de salvarlos, porque lo importante aquí es que lo primero que hace la ley de Dios es que te muestra tu condenación. Eso era lo que hacía la ley de Dios, le mostraba su condenación, su condición al hombre y decía al hombre, wow, pero estos mandamientos son muy pesados, estos mandamientos son difíciles de cumplir, estos mandamientos no podemos cumplirlo. La Biblia dice que ellos crujían los dientes. Crujir los dientes es un dolor. Pero crujir los dientes, ¿para qué? Para que el hombre reconociera que verdaderamente Dios es santo. Que verdaderamente Dios es puro. Que verdaderamente de Él viene la verdad. La verdad viene de Dios. La verdad viene del santo y eterno. Sin Dios no tenemos la verdad. Porque sin Dios el hombre se corrompe. Por eso, y digo que sin Dios el hombre se pervierte. O sea, ¿cuál es la verdad que buscan? La mayoría de personas se pierden en el pecado. O sea, practican diversos pecados que son impensables. ¿Para qué? Para luego morir e ir al sepulcro. No saben, no conocen la vida eterna, lo ignoran. Pero gloria a Dios, porque su voluntad es perfecta.
La salvación no depende de nuestro esfuerzo. Ese es el último punto. La salvación depende totalmente de su gracia. Yo tengo que creer en el sacrificio que hizo Jesús. Arrepentirme, entregarme a Jesús. Arrepentimiento y recibimos perdón automático por fe en Jesús. Arrepentimiento y cambio y recibimos perdón automático por medio de Jesús. Y recibimos redención instantánea por medio de Jesús. Y recibimos algo hermoso y maravilloso, bautismo en el Espíritu Santo. Porque lo registra en el libro de los Hechos, donde los apóstoles, dice la escritura, que iba Felipe delante de los demás discípulos y llegó a una ciudad nueva donde comenzó y predicó el evangelio. La Biblia dice que se convertía en la persona, veían milagros, veían sanidades múltiples, liberaciones, personas eran libres de esclavitud demoníacas, de enfermedades y de diversas cosas que Dios mostraba su poder a través de sus discípulos y sus santos escogidos. Estaban delante de él y su presencia los acompañaba. Entonces los apóstoles que estaban ahí le decían a la persona: si ustedes se arrepintieron, si se convirtieron por la palabra, por la predicación de Felipe, muy bien, ahora falta algo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no hemos escuchado sobre el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: no, ok, ahora prepárense, cierren sus ojos. Y dice la Biblia que ponían sus manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Ponían sobre ellos sus manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos de ellos tal vez habían sido bautizados en agua. Pero el bautismo en agua es una simbolización de un nuevo nacimiento, que tú mueres y luego resucitas. Hablaremos de esos temas aquí en esta sección llamada leche espiritual, lo cual se resume a doctrina. Leche espiritual porque es lo primero que el niño recibe, la primera alimentación, ¿verdad? Para ir luego creciendo y madurando hasta que llega a la condición que pueda alimentarse ya de alimento más sólido. Ellos le decían: quieren recibir el Espíritu Santo con poder. Cuando lo recibían, dice que hablaban en lenguas. Dice que hablaban en lenguas. Y profetizaban. También profetizaban. Sí. Acepta la gracia del Señor y descansa en la obra de Cristo. Arrepiéntete, reconoce que Dios es santo, reconoce tus pecados y conviértete a Jesucristo. Tú sabes que has fallado, has pecado. Reconócelo. Eres culpable del juicio de Dios. Tu castigo es la muerte, pero Jesús pagó por ti ese precio. Ten esa fe, esa certeza. Arrepiéntete. Recibe la salvación por gracia, la salvación por fe en Jesucristo, la salvación por su regalo y por su amor. Porque la tierra cada día se está corrompiendo más, se llena de violencia cada día más. Aquí no tenemos que aferrarnos a más, sino aferrarnos a la vida eterna. Hacer tesoros en los cielos y no en la tierra que perece. La tierra perece, pero el cielo, el reino de los cielos, no perece. Esas son palabras de Cristo. Ten fe en Cristo. ¿Qué son tesoros para el reino de los cielos? Santificación. Esos son tesoros. Guardarse sin pecado. Eso es sembrar para el reino, para arriba. Mirando la eternidad en la cual tú tienes fe. Y yo también. Siembra para vida eterna y cosecharás para vida eterna. Pero si siembras para la carne, o sea, para la tierra, vas a cegar corrupción. Que dice el Señor Jesucristo, lo dijo. El que siembra para la carne, de la carne se segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Si tú siembras para la codicia, si tú siembras para la lujuria, si tú siembras para la envidia, tú lo que vas es a cosechar la envidia, la malicia y la maldad. Pero gloria a Dios porque conocemos su voluntad perfecta, reconocemos nuestras debilidades y descansamos en su gracia. Espero que este video te haya sido de gran bendición. Dios te bendiga. Comparte, da like y deja tu comentario.